Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, recargados de energía y listos para descubrir algo nuevo. Soy su amigo y compañero de misterios, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema cargado de intriga y silencio. Serkan habla porque Ozge guarda silencio, la verdad revelada. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar este enigma, esta situación que ha mantenido a muchos en vilo. ¿Por qué Ozge, una figura tan importante, se mantiene callada? ¿Qué secretos esconde ese silencio? Y sobre todo, ¿qué es lo que Serkan, en su posición, puede saber y estar dispuesto a revelar? Vamos a analizar todo desde diferentes perspectivas, a examinar las pruebas, a conectar los puntos y a tratar de armar el rompecabezas completo. Prepárense para un viaje fascinante, lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Vamos a explorar las posibles razones, los motivos ocultos y las consecuencias de este silencio prolongado. Pero antes de que comencemos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y siempre estarán al tanto de las últimas novedades, los análisis más profundos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que les encantan. No se lo pierdan. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ya que estamos listos, comencemos con el misterio de Ozge. ¿Quién es Ozge y por qué su silencio es tan relevante? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Ozge es una persona que ha estado involucrada en situaciones de las que hay mucho que decir. Su rol, sus conexiones y las implicaciones de sus acciones han sido objeto de especulación y debate durante mucho tiempo. Su silencio, por lo tanto, es un poderoso indicador de que hay algo importante oculto, algo que no se quiere que se sepa. Para entender mejor el contexto, imaginemos a Ozge como una pieza clave en un tablero de ajedrez. No es una simple peón, ni una simple torre. Su posición es estratégica crucial y su movimiento, o en este caso, su falta de movimiento, tiene implicaciones directas en el juego. Su silencio es como un jaque mate inminente, que obliga a todos los demás jugadores a reconsiderar sus estrategias, a cuestionar sus alianzas y a temer las consecuencias. Las especulaciones sobre la figura de Ozge han sido numerosas y variadas. Se le ha relacionado con figuras políticas, con grandes empresas, con escándalos financieros y con secretos de alcoba. Cada rumor, cada filtración, cada susurro ha alimentado la intriga y ha ampliado la sombra de su silencio. ¿Es una víctima, una villana, o simplemente una observadora que prefiere mantenerse al margen? La verdad hasta ahora ha permanecido oculta, resguardada tras la impenetrable barrera del silencio. Ahora entremos en el papel de Serkan en todo esto. Serkan, en este contexto, es una figura clave. Su conocimiento de la situación, sus posibles motivaciones y la información que puede poseer son cruciales para comprender la magnitud del enigma. ¿Por qué Serkan decide hablar ahora? ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? ¿Está buscando redimir su imagen, o tal vez hay un motivo más profundo y personal detrás de esta decisión? Serkan, al igual que Ozge, no es un personaje cualquiera. Su posición dentro de la trama es, sin duda, privilegiada. Se presume que ha estado cerca de los acontecimientos, que ha tenido acceso a información sensible, y que ha presenciado momentos cruciales. En cierto sentido podríamos considerarlo un confidente, un aliado, o incluso un cómplice. La decisión de Serkan de romper el silencio es, por lo tanto, trascendental. Es un cambio de rumbo que puede tener consecuencias impredecibles. Es como si en el juego de ajedrez, un jugador decidiera voltear el tablero, revelando todas las cartas y exponiendo todas las estrategias. ¿Qué ha motivado a Serkan a tomar esta decisión? ¿Es la presión, la culpa, la ambición, o simplemente una necesidad de contar su verdad? Para responder a estas preguntas, debemos analizar las posibles razones del silencio de Ozge. ¿Por qué una persona con, aparentemente, una posición de poder y relevancia, decide permanecer en silencio, a pesar de las especulaciones y los rumores? Una de las posibles razones del silencio de Ozge es la protección. Puede ser que Ozge esté protegiendo a alguien, ya sea a sí misma o a otras personas involucradas. En algunos casos, el silencio puede ser un acuerdo implícito para evitar consecuencias legales o sociales. La presión externa, el miedo a represalias y el deseo de mantener la privacidad también pueden ser factores determinantes. Imaginen la complejidad de esta situación.
Ozge podría estar protegiendo a un familiar, a un socio, o incluso a una figura de autoridad. El silencio en este caso es un acto de lealtad, un sacrificio, o una forma de evitar el colapso de todo un sistema. Las consecuencias de hablar podrían ser devastadoras, no solo para ella, sino para aquellos a quienes protege. La presión para guardar silencio, por lo tanto, sería intensa, constante y posiblemente acompañada de amenazas veladas o explícitas. Otra posibilidad es que el silencio sea una estrategia. Ozge podría estar esperando el momento adecuado para revelar la verdad, o incluso manipulando la situación para su propio beneficio. Puede que esté recopilando información, evaluando el terreno y preparando su propia versión de los hechos. En este caso, el silencio es una herramienta, una forma de controlar la narrativa y dictar el curso de los acontecimientos. Esta estrategia, aunque arriesgada, podría ser vista como una forma de recuperar el control. Ozge, al guardar silencio, podría estar esperando a que la situación se deteriore, a que sus oponentes cometan errores, o a que las circunstancias le sean más favorables. El silencio en este contexto es una forma de esconder el as bajo la manga, de esperar el momento perfecto para lanzar el golpe final y salir victoriosa. También hay que considerar la posibilidad de que el silencio sea impuesto. Alguien o algo podría estar obligando a Ozge a guardar silencio. Tal vez haya recibido amenazas, o esté siendo chantajeada. En este escenario, el silencio es una imposición, una señal de vulnerabilidad y un reflejo de la lucha interna que Ozge podría estar experimentando. La idea de ser sometido a presión y amenazas es aterradora. Ozge podría estar siendo controlada por personas con poder, con recursos y con la voluntad de hacer daño. El silencio en este caso es la única forma de sobrevivir, de proteger a sus seres queridos y de evitar consecuencias aún peores. La lucha interna, la ansiedad y el miedo serían constantes compañeros, erosionando su salud mental y su bienestar emocional. Pero, ¿qué es lo que Serkan podría saber? ¿Qué información privilegiada podría estar dispuesto a compartir? Basándonos en las pistas y en lo que sabemos sobre los eventos pasados, podemos especular que Serkan podría poseer datos clave sobre relaciones y conexiones Serkan podría revelar los nombres de las personas con las que Ozge estaba en contacto y cómo estas relaciones afectaron la situación. Imaginen la telaraña de influencias, los hilos invisibles que conectan a Ozge con diferentes figuras, desde empresarios hasta políticos, pasando por personalidades del mundo del espectáculo y del ámbito legal. Serkan podría revelar cómo estas relaciones influyeron en las decisiones de Ozge, en sus acciones y en su silencio. Transacciones y acuerdos Serkan podría tener información sobre tratos financieros o acuerdos legales que Ozge haya podido realizar, y que podrían ser la clave del silencio. ¿Existen contratos secretos? ¿Se han realizado pagos irregulares? ¿Hay paraísos fiscales involucrados? Las transacciones y los acuerdos son, a menudo, la clave para entender las motivaciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Serkan podría revelar información crucial sobre estos aspectos, exponiendo la verdad detrás de las cifras y los documentos. Testimonios y pruebas Serkan podría poseer evidencia documental, correos electrónicos, mensajes de texto o incluso grabaciones de conversaciones que demuestren la verdad. La era digital ha dejado un rastro indeleble de información. Correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de llamadas telefónicas, fotografías, vídeos. Todo esto puede ser usado como prueba. Serkan podría tener acceso a estas evidencias, y su revelación podría ser demoledora. Motivos y propósitos Serkan podría revelar los motivos detrás de las acciones de Ozge y por qué ésta ha tomado la decisión de guardar silencio. ¿Qué la impulsó a tomar ciertas decisiones? ¿Qué buscaba conseguir? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Conocer los motivos y los propósitos es fundamental para entender la historia completa, para comprender por qué Ozge actuó como lo hizo, y por qué eligió el silencio. Ahora, vamos a analizar las posibles razones por las que Serkan decide romper el silencio. Podría ser por un deseo de justicia, de exponer la verdad y de poner fin a la manipulación. Serkan podría estar cansado de guardar secretos y de ver cómo la situación afecta a otros. La búsqueda de la justicia es un poderoso motivador. Ver cómo la verdad es distorsionada, cómo las víctimas sufren y cómo los culpables se escapan impunes,
puede llevar a Serkan a tomar la decisión de romper el silencio, de exponer la verdad y de poner fin a la manipulación. Otra razón podría ser la venganza. Serkan podría estar buscando vengarse de Özge o de otras personas involucradas, ya sea por traición, por daños personales o profesionales, o por cualquier otra razón que considere válida. La venganza es una emoción fuerte y destructiva. Serkan podría sentirse traicionado, humillado o perjudicado de alguna manera. La decisión de hablar podría ser impulsada por el deseo de dañar a aquellos que le hicieron daño, de hacerles pagar por sus acciones. También podría ser el interés propio. Serkan podría estar buscando beneficios personales, ya sea económicos, profesionales o de reputación. Romper el silencio podría ser una forma de limpiar su nombre, de recuperar el control o de obtener una ventaja en la situación. El interés propio es un motivador común. Serkan podría ver en esta revelación una oportunidad para mejorar su imagen pública, para obtener beneficios económicos, o para recuperar el control sobre su propia vida. O tal vez sea una combinación de todas estas razones. La motivación de Serkan podría ser compleja, con diferentes factores influyendo en su decisión de hablar. Lo importante es que Serkan ha decidido romper el silencio y eso por sí solo es una noticia significativa. La verdad, como se dice, rara vez es simple. Es probable que la motivación de Serkan sea una mezcla de diferentes emociones y deseos, desde el deseo de justicia hasta el interés propio. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de las revelaciones de Serkan? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en lo que sabemos. Lo más probable es que las revelaciones generen controversia, que desaten reacciones y que provoquen un cambio en la percepción pública sobre la situación. Es posible que se revelen secretos, que se expongan traiciones y que se pongan de manifiesto hechos que antes eran desconocidos. Las revelaciones de Serkan podrían ser como una bomba que explota en el centro de la escena. Las consecuencias podrían ser impredecibles, desde cambios en la opinión pública hasta acciones legales y consecuencias políticas. Las revelaciones podrían destapar secretos que han permanecido ocultos durante años, exponiendo traiciones, escándalos y manipulaciones. La verdad, como se dice, es a menudo más extraña que la ficción. El impacto de las revelaciones de Serkan podría ser significativo. Podría afectar la reputación de las personas involucradas, podría tener consecuencias legales y podría incluso cambiar el curso de la historia. Será importante que analicemos la información de manera crítica, que verifiquemos las fuentes y que estemos preparados para procesar la verdad, por muy dura que sea. Las revelaciones de Serkan no solo afectarán a Özge y a las personas directamente involucradas. Podrían tener consecuencias más amplias, afectando la reputación de instituciones, de empresas e incluso de sistemas políticos. La información, como se dice, es poder. La verdad, por dura que sea, tiene el potencial de cambiar el mundo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los espectadores? Bueno, lo primero es estar atentos a la información, a los nuevos detalles y a las actualizaciones que se vayan produciendo. Debemos leer entre líneas, analizar las palabras y estar preparados para reevaluar nuestras propias opiniones. Como espectadores, tenemos un papel activo en este drama. Debemos ser críticos, analíticos y estar preparados para cambiar nuestras opiniones a medida que la información se revele. Debemos ser conscientes de que la verdad es a menudo compleja y multifacética, y que la perspectiva de cada individuo puede variar. También podemos participar en la conversación. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y discutan sus puntos de vista. Es en este intercambio de ideas donde la verdad se revela y donde la comprensión se profundiza. La discusión abierta y respetuosa es esencial. Compartir nuestras ideas, analizar diferentes perspectivas y debatir sobre las evidencias nos ayudará a entender mejor la situación y a llegar a conclusiones más sólidas. En resumen, amigos, Serkan habla porque Özge guarda silencio. La verdad revelada es un tema complejo y multifacético. Özge y Serkan son piezas clave en este rompecabezas, y sus acciones y decisiones están interconectadas. El silencio de Özge esconde secretos, y la decisión de Serkan de romper el silencio tiene consecuencias significativas. Hemos analizado las posibles razones del silencio de Özge, el papel de Serkan, las posibles revelaciones y el impacto que éstas podrían tener. Hemos especulado, hemos conectado los puntos y hemos tratado de entender la magnitud de este misterio. Este es solo el principio.
La verdad, como suele suceder, se revelará gradualmente. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, intrigante y sobre todo, entretenido. Gracias por acompañarme en este viaje. La intriga y el misterio son parte de la naturaleza humana. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No duden en dejarlos aquí abajo. Hasta la próxima. Chao.